Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Son las 5:30 de la tarde. Vamos a dar inicio con la jornada de conversatorio de filosofía y política. Lorenzo Carrascal Conte. Nos acompaña el abogado José Vicente Rubiano Ballesteros, abogado egresado de la UIS. Tiene unas disertaciones sobre la educación. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Me alegra mucho la invitación. Antes que nada, pues señalar que de lo que se trata precisamente es de una aproximación. Desde luego es un tema muy amplio y no soy el mejor conocedor de este tema tan importante, pero la idea es aportar algunos elementos para el debate. Aproximación a la pedagogía crítica como modelo para la enseñanza de los derechos humanos. En primer lugar, pues, señalando ya que es una aproximación, tendríamos que pasar a mirar por qué pedagogía crítica y por qué escoger este modelo para la enseñanza de los derechos humanos. Es lo que trataremos de hacer en esta disertación. Yo sí quisiera preguntarles antes que nada, algún voluntario me quiera dar su apreciación sobre qué es pedagogía, qué entiende por pedagogía. Antes de empezar con mi charla, pues hagámoslo a partir de un planteamiento de alguno de los presentes. ¿Quién me quiere colaborar con su opinión sobre qué es pedagogía? ¿Alguno quiere levantar la mano? Lo que entienda uno por pedagogía. Pues en mi opinión podría ser un método mediante el cual podría, qué sé yo, enseñar diversos temas. Pues no tengo una noción clara, de repente la respuesta ahora es de lo que puedo construir en el momento, ¿no? Pero pensaría yo que sí es un método, un planteamiento para organizar un proceso de aprendizaje, de enseñanza, de formación. Bueno, muchas gracias por sus aportes. Pedagogía, pues lo fundamental no es tener la respuesta, ¿no?, sino plantearnos la pregunta. Precisamente porque la pedagogía crítica se centra en el valor que tiene la pregunta y en el valor que tiene el diálogo en esa pregunta, en esa interacción por responder la pregunta. Si partimos de la cuestión etimológica, diríamos que pedagogía pues proviene de dos raíces griegas, que una hace referencia, que sería paidos, a la infancia, a la niñez, y la otra sería gogos, la otra partícula que hace referencia a conducir. Entonces, en sentido literal, desde el punto de vista etimológico, sería hacer conducir a la niñez. Sin embargo, vemos que la pedagogía no se aplica solo a la niñez. Hay pedagogía aplicada a todo tipo de edades. Entonces, más que una conducción o una orientación de la niñez, podríamos definirla como una conducción del ser humano para que salga de su minoría de edad en el sentido kantiano de la expresión. Precisamente sería el propósito que en principio tendría la pedagogía haciéndole ese estudio breve etimológico. Ahora, si seguimos con la etimología, que es una ciencia tan bonita, una disciplina tan bonita, diríamos entonces que educar, en un sentido estricto, proviene del latín estucere, que significaría conducir o llevar por el camino a alguien. Tiene la misma relación entonces con pedagogía.
pedagogía de la raíz griega. Pero además, enseñar procede de insignare, y ya no es conducir, ya no es llevar por el camino, sino mostrar, señalar desde lejos algo. En ese sentido, estaríamos diciendo que la pedagogía, a simple vista, es precisamente la conducción del ser humano para salir de esa minoría de edad, por lo tanto, señalándole un determinado objetivo. El problema entonces está en cuál es el objetivo y de qué manera educamos, de qué manera enseñamos al ser humano. Ahí viene entonces la definición de los principales modelos. No pudiéramos decir que fueran todos. Es un recuento histórico que hace la profesora Marta Vives. Ella nos dice, en líneas generales hay 5 modelos. Acá tenemos 4 modelos que son los modelos no críticos. Estos modelos no críticos son el modelo tradicional, conductista, experiencial y constructivista. Cada uno de ellos nos dice cosas de unos elementos concretos que nos van a enseñar a entender la pedagogía desde una perspectiva distinta. Para el modelo tradicional, la educación es domesticación. A lo que quiere llegar la pedagogía tradicional es a que el ser humano sea susceptible de una modificación de todo aquello que va en contra del ideal moral e ideal intelectual. Entonces, de alguna forma, y en muchos sentidos, es sometimiento. El sometimiento del ser humano por el ser humano mismo. El educador es un maestro y el educando es un alumno. La sola palabra alumno de por sí es bastante despectiva. Sin embargo, nos damos cuenta que en nuestro contexto se sigue utilizando, tanto en el sistema escolar de básica, primaria y secundaria, como en la educación superior. Nadie carece de luz, absolutamente nadie, porque nadie tiene la posesión de la verdad. Pero lo que la pedagogía en el modelo tradicional busca es hacernos creer que sí hay alguien que tiene la posesión de la verdad, y en ese caso es el maestro. También nos dice el modelo tradicional, el acto pedagógico es autoridad, es mando. La persona que está en el papel de enseñar tiene la capacidad de decir y por lo tanto tiene el poder. Decir es someter. Ya por ejemplo en el derecho tenemos el ejemplo de la jurisdicción. Jurisdictio, diríamos, es la capacidad de decir el derecho, de decidir el derecho. Decir es decidir. Y eso es lo que hay que ver en la relación estudiante-maestro en el modelo tradicional. Las técnicas entonces son aprenda y triunfe, pero no aprenda en el sentido de empodérese de lo que debe saber, aprenda de su propia experiencia, sino memorice lo que un maestro le dice que aprenda y con eso usted tiene resultados. El resultado es mensurable por la capacidad que tiene el educando de manejar el mismo discurso del educador. Eso es el modelo tradicional, un modelo centrado en el discurso que se implementa en el texto escolar y en la elección del docente. Todo lo que salga de ahí es subversivo, es peligroso, debe ser sometido. El modelo conductista tiene unas ambiciones más científicas, más experimentales, podríamos decir. Y de hecho es que el acto pedagógico acá es concebido como un pronóstico científico. El conductismo tiene 2 representantes bastante reconocidos, que son Burrus Skinner, el nombre no es muy agraciado, y el otro es Iván Pavlov. Skinner lo que plantea en sus experimentos, que los hace con palomas y con ratones principalmente, es que existen ciertos comportamientos que mediante el refuerzo, mediante el estímulo,
se van a entender como los adecuados y por lo tanto se puede modelar la conducta de cualquier ser vivo consciente a través de ciertos mecanismos que en tal medida pueden ser inconscientes. Uno no es consciente hasta qué punto la pedagogía lo está moldeando y lo está modelando. Moldear, hacer algo a la figura darle algo una forma determinada, y modelar en el sentido de hacer algo acorde a otra cosa. En este caso, lo que se premia es que el estudiante sea capaz de llegar al comportamiento esperado, al aprendizaje esperado. Pero ya acá el centro de todo no está en el texto, en el discurso, sino en cómo el docente, como si fuera un científico en un laboratorio, sea capaz de llevar al estudiante, a través de mecanismos de estímulo, respuesta y refuerzo, a entender que ese aprendizaje y que esa conducta son los deseados. El modelo experiencial ya pasaría entonces a valorar la experiencia del estudiante. Diría, bueno, fabuloso, el estudiante es un experimentador, dejemos que él mismo descubra, que tenga una experiencia de aprendizaje significativo y que él llegue al conocimiento por sus propios medios. ¿Qué hace el docente? Es un mediador, es un facilitador, le da los elementos para que él haga el descubrimiento, pero trata de no intervenir. Entonces acá también podríamos decir, está bien, el estudiante es resignificado, pero hasta el punto en que también puede ser deshumanizado, porque dejamos que aprenda solo. Bueno, ¿y dónde queda también la relación humana en el modelo experiencial? Si todo se mide es a los resultados que sea capaz de producir el estudiante. Y la centralidad ya no recae en el texto ni recae en las estrategias, sino recae en la experiencia que adquiere el estudiante. Pero es una experiencia desde y hacia la realidad, y sobre todo es entrenamiento, ya no en el sentido técnico productivo de haga esto que esperamos del modelo conductista, sino en el sentido crezca, adáptese a la vida adulta y social, sea feliz desde su propia experiencia. Y el modelo constructivista valora el desarrollo cognitivo. Digamos que el modelo constructivista tiene la capacidad de empezar a discriminar las edades de formación, y en eso también da ciertos modelos distintos de enseñanza de acuerdo con el rango de edad. Pero ya el educador es un estimulador. El educador ya no solo le da las herramientas, sino que está permanentemente inyectándole a través de estímulos al estudiante un aprendizaje que es una creación del mismo estudiante y que se aprende haciendo, ya no tanto desde el punto de vista experiencial, simplemente la experiencia de hacer algo, sino que el estudiante crea sus conceptos, construye una serie de imaginarios que son válidos para el docente, desde luego, y que le permiten a él interpretar la información de la realidad con su propia capacidad cognitiva. Pero tenemos el modelo en el cual se adscribe la pedagogía crítica. Tiene muchos representantes, sin embargo, en este momento pues estaríamos destacando simplemente a tres. Una lectura, por supuesto, muy superficial, porque son representantes de un pensamiento muy profundo y extenso. Tenemos a Paulo Freire, brasilero, educador, más que todo práctico, y esa práctica fue la que le permitió enriquecer tanto su postulado teórico. Henry Giroux es norteamericano y él es el fundador de la pedagogía crítica en ese país, a partir de la crítica que hace al sistema de educación tanto escolar como universitario. Y Peter McLaren, canadiense pero de adopción estadounidense, que pues también la crítica fuerte es al neoliberalismo y lo plantea como la decadencia de la educación en todos los sentidos. Este modelo
entiende la educación como interacción. El educador y el educando entonces ya son sujetos sociales y cognitivos, y algo muy importante, son políticos. Se valora la relación política que hay en la educación. Entonces el acto pedagógico es posibilidad de realizarse en lo social, claro, también en lo cognitivo, pero siempre con un enfoque social. Por lo tanto, la realidad es importante y algo fundamental es la igualdad entre educador y educando que los otros modelos no manejan, o si lo manejan lo hacen de forma superficial. El tradicional definitivamente no comprende la igualdad. Existe la autoridad y eso es lo que importa en la relación de aprendizaje. Acá no, acá la horizontalidad impera, porque todos somos sujetos de aprendizaje, el educador y el educando, y el rol se invierte. Somos educadores y educandos al mismo tiempo, en distintos momentos, pero siempre durante la realización del acto pedagógico. Y acá prevalece entonces la reflexión, el diálogo y la crítica, una crítica que parte del reconocimiento. Se prohíbe entonces la autoridad, entendida del autoritarismo, la imposición. Acá imperaría más una autoridad en el sentido de Bakunin, como una autoridad de carácter científico, quien tiene un argumento de peso, quien es capaz de manejar desde un arte o de una disciplina, demostrar que sabe hacer algo, tiene autoridad en lo que hace, pero no tiene la capacidad de decidir por otro, porque todos deciden en conjunto. Y entonces acá importa el contexto del educando, importa su de ruptura, que no son muy bien recibidas. Porque tradicionalmente la pedagogía se ha encargado precisamente de los sistemas de reproducción, de decirle a la gente cómo se tienen que hacer las cosas para que estén bien hechas. Y todo lo que se salga de ahí es subversivo y debe ser sometido. En este sentido, el patriarcado, desde luego defendido por la pedagogía tradicional, es totalmente contrapuesto por estas teorías del sur. El capitalismo, como la creencia de que el crecimiento económico indetenido e indetenible es desarrollo, el desarrollismo. Y el colonialismo, como la visión de la doctrina Monroe y la doctrina del destino manifiesto, de que existe provincialmente una nación que tiene el mandato de dominar y de pedagogizar a otras naciones menos capaces. Los efectos de esta pedagogía, ahí están enumerados. Vamos a tratar de mirarlos. Comprender al ser humano como sujeto histórico-cultural. Nosotros estamos en la historia, estamos en el espacio, estamos en constante interacción y eso nos hace chocar a través de intersubjetividades que se resuelven siempre en lo político y que no se puede dejar de ver que somos seres inacabados. Siempre estamos en construcción. Por lo tanto, la pedagogía en clave de sur busca visibilizar las luchas de aquellos oprimidos por el sistema y por la visión occidental del mundo, reivindicarlos, defenderlos de ese capitalismo voraz. Eso implica que se respete la alteridad, la pluriculturalidad y la interculturalidad. Y sobre todo, la alteridad como visión del otro, no como algo que existe y ya, sino alguien que existe, que es y que debe ser reconocido en la diferencia. Y la interculturalidad raya con la visión de ese globalismo y esa globalización cultural que existe, en la cual la visión occidental del mundo quiere someter a las otras visiones de cultura. Por lo tanto, las epistemologías se oponen a la deshumanización y a la desnaturalización. ¿Cómo se expresa la deshumanización? A través de los genocidios. Los autores acá planteaban, por ejemplo, que Enrique Dussel señala 4 grandes genocidios contra los judíos en el momento en que se estaba consolidando el Imperio Español y en general Europa,
contra los indígenas, contra los afrodescendientes que fueron esclavizados, de alguna manera invisibilizados en nuestro continente, sacados de su tierra donde eran reyes y traídos acá donde eran esclavos, por ejemplo, Bencomiojó. Y tenemos entonces también el caso de la persecución y el epistemicidio que se produjo contra la mujer que sostenía creencias tradicionales que iban en contra de lo que la Iglesia Católica planteaba, que eran tildadas de brujas y quemadas. Entonces la pedagogía para la emancipación nos permite ver a tres autores en este caso. El primero, y del cual se sostienen los otros dos que ya vimos anteriormente, es Paulo Freire. Pero señala Jorge Santos que entender a Freire es complicado, porque Freire no se encasilla en nada. No podemos decir ni que es marxista, no podemos decir que sea un pedagogo en el sentido estricto de la palabra, porque no sea un teórico como era entendido por la visión occidental de que el pedagogo era un teórico en pedagogía. Él construye todo a partir de la práctica y por eso es que visibiliza algo distinto, una forma distinta de hacer pedagogía. Entonces, su pensamiento está relacionado con la acción y plantea Santos no se puede diferenciar al intelectual del militante. Y Freire es eso, son las dos cosas a la vez. Además de su obra ser extensa, también se nutre de distintas fuentes y no se encasilla en ninguna. Y siempre la lleva a la práctica. Y es en la práctica donde toma sentido su discurso. Y él, por eso mismo, hace prevalecer el diálogo sobre la disertación. Le da más valor a la interacción de los sujetos que aprenden que al discurso sostenido por el educador. Además que él inició como educador para adultos, alfabetizador de adultos. Y una alfabetización no en el sentido, plantea Freire, de leer y escribir, de decir, Eva dio el dedo al ave. Él dice, ¿quién es Eva? Nos importa saber es quién es Eva y por qué le dio el dedo al ave, quién es el ave y por qué el ave debe recibir el dedo de Eva. ¿Y quién está sometiendo a quién? Eva, que le da el dedo al ave para servirle de soporte, o el ave que de alguna forma la instrumentaliza. Entonces, la pedagogía crítica entra a cuestionar el trasfondo político de lo más simple, de lo más elemental. Por ejemplo, miremos algo tan común en el imaginario social nuestro, colombiano. Se repite usualmente algo que desde luego es cierto, pero habría que analizar. Si vemos a un niño que golpea a una niña, en un escenario normal se le va a decir, los hombres no le pegan a las mujeres, sea varón. En este sentido, aunque la intención es evitar la violencia, lo que se está diciendo es que a la mujer no se le golpea, no tanto por el hecho de ser persona y ser humano, sino porque es mujer y se le pone en una situación de inferioridad fáctica. Se le está diciendo al niño, no le pegue a la mujer, porque los hombres no le pegan a las mujeres. En ese concepto podríamos decir, bueno, y las mujeres sí le pueden pegar a los hombres. Y si lo vemos en la práctica, en una situación de agresión de una niña a un niño, de pronto el tratamiento va a ser distinto. Entonces, ahí hay una cuestión política que hay que intervenir. Y es cómo estamos manejando el discurso de la educación. Porque si le decimos a un niño, no sea violento o no le conteste a los mayores, lo estamos enseñando a no cuestionar. Le decimos, se respeta a los mayores, por lo tanto él entenderá, a los menores se irrespeta. Si yo golpeo o irrespeto a alguien menor a mí, no pasa nada,
Porque al fin y al cabo estoy siguiendo la misma secuencia jerarquizada que me enseñaron a llevar. Entonces, la pedagogía crítica nos enseña eso, a mirar la cuestión política. Y nos plantea el autor, Freire se puede entender en varias etapas. Primero como educador de adultos, donde la relación política todavía no está como tal definida en su discurso. Luego, en el exilio, cuando ya empieza a entender que la cosa va por el lado de la política, que la pedagogía es un acto de dominación, y ya empieza a nutrirse de pensamiento de izquierda, de pensamiento social, y le da como tal un carácter más social a su pedagogía. Y acá es donde nacen dos conceptos muy interesantes, que son la educación bancaria y la educación dialógica o emancipadora. Y la tercera etapa sería donde empieza a identificar que el enemigo es el neoliberalismo, al que hay que atacar, porque él ataca a la humanidad y hay que atacarlo de raíz. Una lucha cultural, no es simplemente decir es un enemigo en lo económico, sino es un enemigo en lo cultural, en lo político y en lo cultural. Y el aula, por lo tanto, empieza a ser entendida como un territorio de lucha contra el mercado neoliberal. Acá tenemos entonces un esquema en el que vemos la pedagogía del oprimido. Freire nos plantea que la pedagogía tiene una vocación de humanización. Nos dice, lo que debemos hacer es que se restaure la humanidad por los oprimidos, no por los opresores, porque no es una concesión, es una lucha. Y restaurar a la humanidad es devolverle dos cosas: la verdadera generosidad y el conocimiento y el reconocimiento de la necesidad de liberación. Por lo tanto, restaurar a la humanidad es sustituir la caridad, el discurso de la caridad, por el discurso de la humanidad, del humanismo, ¿sí? Y meter en el plano la solidaridad como valor y como principio. Y también me dice Freire que tratar de hacer que se reconozca la necesidad de liberación es convencer de dos cosas: de la eliminación de la adherencia del oprimido al opresor, dejar de justificarlo, dejar de creer que tiene la razón, la doctrina del éxito que se maneja tanto. Si él triunfa, debo seguirlo como sea, así me someta. Se traslada, se reemplaza por las opciones del oprimido. Yo decido salir de la opresión. Entonces ya no me atrae el modo de vida que tiene el opresor. Y también es una pérdida del miedo a la libertad. El oprimido tiene miedo a la libertad de salir de esa situación de opresión. Y el opresor tiene miedo a que el oprimido salga de allí, porque entonces se le cae toda su estructura, la cual lo sostiene en posiciones privilegiadas. Eso nos hace también ver, desde otro punto de vista, la importancia de la dialéctica entre lo objetivo y lo subjetivo, la realidad del entorno natural y la realidad humana, y superar un objetivismo que es la exageración del objeto y un subjetivismo, la exageración del sujeto. Es decir, no hay ni un mundo sin hombres ni hombres sin mundo. Debemos hacerlos a los dos en el mismo entorno e interrelacionados. Y luego nos plantea entonces que hay dos modelos, dos concepciones de la educación dentro de su planteamiento. La concepción bancaria dice que hay una contradicción, es más, una lucha entre el educador y el educando, una lucha constante, y es una lucha cultural. Es un educador que está sometido a la dinámica del neoliberalismo y le dice al educando: usted tiene que seguir lo que yo le digo, porque esa es mi función. Mi función es no transformarlo a usted para usted, es transformarlo a usted para el sistema. Eso es lo que le quiere decir el educador al educando. Y por lo tanto, se parte de un verbalismo alienado y alienante. La palabra no por la liberación, la palabra vacía, la palabra sin sentido, el repetir, el reproducir un estado de cosas que está mal.
Entonces viene la memorización y en esto, pues la concepción bancaria es la concepción del modelo tradicional. La repetición de lo narrado. Nadie tiene derecho a decir más de lo que el maestro dice, porque está yendo en contra del sistema. Y el educador entonces es la autoridad. Ahora, la concepción que plantea Freire es una concepción más humanizadora, más problemática, y dice: la superación de la contradicción educador-educando. Ambos son lo mismo en distintos momentos, ambos participan de la educación. Y la conciencia humana de la propia inconclusión, la búsqueda de ser más. Somos falibles, todos nos equivocamos, absolutamente nadie tiene el poder de decir la verdad. Y en ese reconocimiento de falibilidad sabemos la importancia de reconocernos con el otro, a pesar de la diversidad cultural. Entonces, precisamente surgen varias cuestiones. Las relaciones se vuelven dialógicas, se vuelve usted aporta, yo aporto y hacemos una síntesis. Tesis, antítesis, síntesis. De esa manera trabajamos el conocimiento. Nadie educa a nadie, nadie sabe más que nadie, nadie se educa a sí mismo. Todos nos educamos. Entonces va en contra tanto de la pedagogía tradicional como también de lo que se considera autodidactismo, que ya viene a ser como un solipsismo por un lado, yo me entiendo conmigo mismo y ya, y pasaría a ser un aislamiento de esa educación en la sociedad. Y hay muchos genios que se han formado con esta visión autodidáctica, pero grandes teóricos y en la práctica seguramente muchas falencias en la cuestión social. Yo creo que uno de los ejemplos más claros sería Michel de Montaigne, que era un excelente teórico, pero que él mismo en algunos de sus ensayos reconocía esa debilidad que tenía para entrar en contacto con el otro. Entonces la conciencia crítica genera un pensamiento auténtico. Todos enseñan y todos aprenden a la vez. Ya no es el estudiante como un depósito donde hay que llenar conocimientos del docente, sino es el estudiante creando desde un punto de vista mayéutico su propio conocimiento en relación con el otro. Y acá tenemos entonces el núcleo del pensamiento de Paulo Freire, el carácter político de la práctica educativa, la dialogicidad y la valoración prioritaria del contexto del educando. Entonces, la educación no es neutra, la educación toma posición. Si es neutra no sirve para nada, hay que desecharla. El aforismo y la doctrina cristiana dice: ustedes son la sal del mundo. Si la sal pierde su sabor, hay que botarla y será pisada. Imaginemos que la sal es la educación superior, o la educación en general. La educación es la sal de la democracia. Si la educación pierde su sabor salado, su sentido, no sirve para nada. Solo sirve para alimentar más el sistema del mercado y hay que desecharla. Esa educación neoliberal habría que desecharla. Y hay que valorar el contexto del educando, saber que ese que aprende, saber que ese niño que va a la escuela llegó sin desayuno y que por lo tanto ese niño que está sin desayuno no va a tener las mismas condiciones de aprendizaje de uno que llegó bien desayunado. Entonces sí importa el educando. Y acá miraremos luego con Giroux también la cuestión, y es que la misma educación superior se está desentendiendo de sus estudiantes. No le importan, son cifras, son simplemente aportes al sistema económico. Si no producen, si no enriquecen al sistema educativo, no sirven para nada. Entonces, a partir de Henry Giroux y Peter McLaren, miramos las características que ellos señalan de la era neoliberal en la que nos encontramos. Existe una desconfianza frente a lo público. No vale nada, no hay valores públicos, no tiene sentido el crecimiento de otra cosa que no sea lo privado. Entonces se mercantiliza la sociedad, las personas se reifican, se vuelven menos importantes que las cosas y por lo tanto están desprotegidas frente a todo lo que sea privado. Ya no existen instituciones sociopolíticas humanas que protejan a la persona. El capital público pasa a manos del poder privado.
ya no hay protección social y se da algo que se llama ilusión de participación, y es hacerle creer a la gente que está participando cuando en realidad no lo está haciendo. En realidad las personas, por ejemplo a través de los reality shows y por ejemplo a través de todas las consultas que se dan en sistemas masivos, se le está haciendo creer a la gente que está participando, que está resolviendo algo, pero ¿qué se está haciendo? Sacándola cada vez más del círculo de lo político. Ya la gente no quiere estar por fuera del mundo de la red social, porque al fin y al cabo eso es lo que el mercado le está haciendo ver como su mundo, como el mundo posible. Y la aspiración expansionista ilimitada de ese neoliberalismo es la que hace que exista lo que se llama el genocidio y el ecocidio. No nos importa quién matemos, dice el sistema, siempre y cuando sigamos funcionando. No nos importa si el asesinado es el medio ambiente, siempre y cuando siga el sistema de pie. Entonces es un sistema ilógico. Por decirlo con otras palabras, es imbécil, porque está destruyendo lo mismo que lo soporta, los recursos naturales que soportan a este sistema neoliberal, y él se da por... no le importa, no cree en... ya estamos en el fin de la historia, ¿no? Entonces no cree en algo más allá del neoliberalismo, es lo que plantea este sistema. Entonces se genera algo que se llama privilegio epistémico masculino occidental, y esto también serían palabras de Dussel, de acuerdo con los autores. Privilegio epistémico masculino occidental. Lo que se dice es patriarcal y es capitalista, no se dice otra cosa. La democracia, si no genera plata, no sirve. El lucro como democracia, el consumo como ciudadanía. ¿Quiere decidir? Decida qué producto comprar. Ya está decidiendo. ¿Qué más quiere? ¿Qué más le pide el sistema? El mercado como panacea. El mercado cura todos los males. El mercado nos soluciona todo, nos debe solucionar todo. El consumo nos debe solucionar todo. El gobierno está cada vez más desregularizado. El gobierno le dice a usted, si usted es fuerte, sobreviva, sálvese quien pueda. Los demás, miren a ver como rémoras que hacen, nadando a la pata del pez más gordo. Miren cómo sobreviven. Y la política se privatiza y la sociedad se mercantiliza. Nos dicen, perfecto, ustedes son mercado, la sociedad no es nada más que decidir qué voy a comprar. Y el mercado hace que exista una cultura de competitividad, ya no existe la solidaridad. Usted trata de ser más que aquel, no de ser más con aquel. Entonces, ese principio es un principio pedagógico, es político, es público, pero es alienante y es deshumanizador. Entonces, miremos los horrores del capitalismo en Estados Unidos. Ustedes pueden observar. Muy patriótico y sin hogar. Arropado con el símbolo del patriotismo, pero totalmente desligado de la sociedad y del mundo. Un país donde los niveles de pobreza son cercanos al 80% y no se conoce. Eso lo denuncia McLaren en este texto. Un país donde la violencia armada es altísima. Un país, el único, que no garantiza asistencia sanitaria pública. Una de las 3 naciones que no garantiza la licencia de maternidad al lado de países subdesarrollados, como el sistema nos bautiza. Un sistema escolar privatizado, desigual y racista, como ninguno otro en el mundo. Mayor cantidad de deuda de los consumidores en el mundo. Y miremos que también es el país con la población carcelaria más grande. Pueden mirar, miremos este texto de McLaren. Durante los últimos 30 años el número de presos en custodia federal ha crecido un 800%, lo que hace que los Estados Unidos sea el país con la mayor tasa de encarcelamiento en el mundo. De hecho, el estado escalofriante, el estado carcelario más escalofriante y formidable en la historia de la humanidad. Muchas de las duras leyes que encarcelan a la gente de color históricamente han sido en respuesta directa al movimiento de los derechos civiles y la desobediencia civil no violenta de los manifestantes. Pero es una política carcelaria racista, es una política que destruye a todo aquel que no esté de acuerdo con ese sistema. Miremos entonces las características que tiene esa educación neoliberal. Lo primero, renuncia a su obligación democrática.
Y todo esto que está señalado llega a otra situación, y es que evade la situación socioeconómica de sus estudiantes. Ya no le importa quién entra a ser educado, porque es solo una cifra más. Tiene una visión de construir operarios y de construir consumidores. Al sistema educativo no le importa nada más. Al sistema educativo neoliberal lo único que le importa es tener gente que sea capaz de pagar el sistema educativo, salir y ser capaz de sostener el mercado laboral, que es capaz de explotar y de someter tanto a las personas que terminan por deshumanizarlas. Entonces se alienta el círculo de producción, consumo, desecho, producción. Todo lo que salga de ahí no tiene sentido para este sistema. Miremos que todo eso se resume, según Giroux, en la despolitización o desdemocratización de la educación superior. El gobierno, y con esto dejamos, imaginémonos cualquier universidad y tratemos de ver estos elementos. Verticalización del gobierno universitario. Cada vez los estudiantes participan menos, cada vez los estudiantes deciden menos y hasta los mismos docentes son echados de menos en el sistema, no echados de menos, echados a menos, es la definición correcta. La deshumanización de los planes de estudios. Todo lo que suene a humanidades, eso no sirve, no produce. Entonces saquemos todo lo que sea filosofía, todas esas que llaman materias de relleno, vayámoslas sacando. Escandalicemos el currículo a tal punto que solamente sirva para lo que debe servir, para producir operarios, consumidores irracionales, gente que no cuestione. ¿Para qué preguntar? Si es que no tiene sentido la pregunta, ¿quién le va a responder? ¿Usted le va a responder? Si usted no es capaz de responder, entonces no pregunte. Nadie le va a responder. Y si usted es capaz de responderse, ¿para qué pregunta? No tiene sentido que contagie a otros de esa subversión. La desprofesionalización docente y administrativa. Ahí tenemos cada vez más a docentes de cátedra sometidos a horas miserables, y ahí tenemos administrativos saliendo cada vez más de nuestras universidades por recortes del personal. No hay plata. Para otras cosas sí, pero no para humanizar la universidad. Para eso no hay plata. La tercerización y temporalización de los servicios universitarios. Ya no le importa a la universidad tener una planta que sostenga los servicios universitarios. Entre más podamos tercerizar laboralmente a las personas que están en esa planta, mejor funciona, menos gasto. Y por lo tanto los programas de bienestar y solidaridad se van acabando. Cada vez existirían entonces menos residencias universitarias, menos sistemas de alimentación que favorezcan a los estudiantes en la educación superior. Y eso no pasa solo en Estados Unidos, que es el contexto en el que está denunciando Giroux, no pasa en todas partes. Y no queramos pensar cuál universidad exactamente lo que, no sé, no les ocurriría ninguna. Criminalización de las propuestas y de las protestas. Todo lo que suena distinto es criminalizado. Por lo tanto, el centro de las pedagogías de la cultura es darle a la política el lugar que se merece como el punto de apoyo de toda la sociedad, y por lo tanto la educación trabajando a favor de ese pensamiento político, crítico y cívico. Y terminaríamos con la cuestión de la función de los educadores críticos y con los aportes de la pedagogía como tal a los derechos humanos. En primer lugar, miremos qué debe hacer un educador crítico. Debe liderar la defensa de la educación. La educación gratuita no es un sueño, es posible, debe ser posible, debe tener sentido, por más que suene algo raro. La educación gratuita no como financiar proyectos como Ser Pillo Paga, sino proyectos que sean incluyentes, que le den recursos a la universidad pública para que sostenga una educación gratuita continuada. Denunciar lo que hace el capitalismo, los ecocidios, los genocidios, los epistemicidios del capitalismo. Reaccionar contra la exagerada desigualdad material, no es cualquier desigualdad. Estamos hablando de que un planeta que tiene capacidad para producir alimentos para el doble de la población que tenemos, y 3 de cada 9 personas aproximadamente en los niveles de pobreza más extrema, y ahí sigue
ya tendríamos a 6 de cada 9 en niveles de pobreza. Entonces es exagerado también, la desigualdad es exagerada, no es cualquier cosa. Luchar por el derecho a decidir y a recibir educación de calidad, no de calidad. No es que nos están haciendo un favor sin dar educación. Tiene que ser una educación buena, que tenga sentido, que pueda ayudarnos a hacer algo con lo que aprendamos. Y que por lo tanto se ponga en evidencia que la democracia está en crisis, porque el capitalismo es voraz. Está alimentándose de las almas, está alimentándose de las mentes y de los cuerpos de todos. Está acabando con la humanidad. Y la otra cuestión es que el profesor, el docente crítico, debe incentivar la vinculación con la sociedad y desmontar el pensamiento, la forma de pensar de la tradición educativa capitalista. ¿Cómo aportaríamos, de acuerdo con Óscar Espinel, a la pedagogía crítica en derechos humanos? Primero, entender que el acto pedagógico es un acto ético-político. Entender que la emancipación para la transformación social es el único ideal que tiene realmente una educación con sentido. Que la educación empodera a los oprimidos y abandonados de la historia, le da un lugar en el mundo, los hace ver. El que no estaba viéndose, la educación lo debe poner en el lugar de verse. Y que es una acción cultural y es una pedagogía de la vida, nos permite entender a la vida desde la vida y por la vida. La educación le da sentido a la vida, o si no, no es educación. Si usted no es educado para ser feliz, no en el sentido que el consumo y el mercado le hace, sino para ser una persona realmente feliz con su existencia, entonces no es educado para nada. La conciencia y compromiso cívico es el objetivo de la educación. ¿Y cuáles son los mecanismos que plantea la pedagogía crítica? Reconocer al otro, dialogar con el otro, interactuar. Y en reconocer, detengámonos en las palabras. No es solo importante el conocimiento del otro, es el reconocimiento, es el conocer con el otro, es el repetir el acto de conocimiento propio en el otro, el ver reflejado en otra persona lo que yo soy, lo que yo pienso y aprender de esa interacción. Interacción, una palabra muy bella, porque es acción entre varios, no necesariamente entre iguales, entre varios, acción entre varios. Y diálogo, pues en el sentido de la expresión dialéctica y la búsqueda dialéctica del conocimiento. ¿Qué son los derechos humanos para la pedagogía crítica? Son un proyecto inacabado, no está terminado. No podemos decir Declaración Universal de los Derechos Humanos, ahí está un pensamiento que la providencia nos dio como algo definitivo. Están siempre en construcción y desde eso la pedagogía crítica le va a aportar a la enseñanza de los derechos humanos. No hay un catálogo, por muy bonitas, por muy buenas y por muy deseables que sean las normas y los problemas morales que plantean los derechos humanos a resolver, no son los únicos. Y concibe la epistemología como que el conocimiento no se transmite, sino que se construye en sociedad. Por eso, quizás queden algunos elementos, se escaparán muchos más, pero algunos elementos principales de la pedagogía crítica. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Seguimos con el abogado Manuel. ¿Tiene preparada la explicación? Yo quería hacer una reflexión. Primero que todo, felicitar a los vecinos. Extraordinarias ponencias y conferencias. Pues, oyéndolo, hombre, esto es lo que está viviendo la sociedad, desgraciadamente. Primero que todo, pues, estamos enseñando a repetir, no enseñando a pensar. Es lo primero que empezar. Esta pedagogía de la cátedra magistral está mandada a recoger, en donde la relación es vertical, la relación de poder.
Y ahí se exterioriza el principio de la concepción bancaria de la educación. Estamos en eso todavía, en la concepción bancaria de la educación. Segundo aspecto, ¿será que estamos en la colonización del pensamiento? Yo sí creo. Un pensamiento totalmente colonizado, despolitizado. No hay debate de ideas. No hay debate de ideas. Y luego, ya para terminar la reflexión, con mucha tristeza, veo y sentimos de que la racionalidad instrumental ha triunfado. Estamos siendo simplemente aplicadores. Y como consecuencia viene la cosificación del ser humano, lo que se hablaba ahí de la reinificación, como ahora la escuela de Frankfurt. Es la reinificación del ser humano. Entonces, el compromiso es de la pedagogía, que sea una verdadera pedagogía, pero de la liberación. Porque de lo contrario, ¿cómo construimos sociedad? Al paso que vamos, simplemente destrucción de la sociedad, destrucción del ser humano, y para convertir un Estado sencillamente anómico, ausencia de normas, fracaso de normas. Lo felicito. Yo quisiera destacar algo. Primero, la exposición me gustó bastante. No sé si su pensamiento se circunscribe a todos los postulados de Paulo Freire. ¿Sí? Yo me aparto de algunos y eso es lo que quiero pues comentar. ¿Sí? Primero, critico mucho la concepción del acto pedagógico, del acto educativo, que a la postre es transformador, como un acto ético-político único y exclusivamente. ¿Sí? Porque eso nos invita a pensar de modo indirecto que la educación como proceso transformador solo se vive en las aulas o en un momento institucional. ¿Sí? ¿Sí? Prefiero asociar más esta idea de la educación también al aspecto cultural, que usted lo señaló muy bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se encuentran a veces muchas contradicciones e incoherencias entre educadores, ¿sí?, y educados que asumen una posición transformadora dentro de lo institucional, dentro de lo público, pero en el ámbito de la cotidianidad rompen con eso. ¿Sí? Y vale la pena que todos nos estemos recordando que el momento de la educación debe vivirse permanentemente. ¿Sí? En cualquier diálogo, ¿sí? Y uno muchas veces, yo juego mucho a espiarme a mí mismo, ¿sí?, y a evaluarme en el modo en que me relaciono con el otro, con el niño, con la señora, ¿sí? Y a veces uno se poncha en momentos donde asume una posición de opresor, ¿sí? Y por eso, pues, en eso me aparto de Paulo Freire, ¿sí? A mí me gusta, me parece mejor dividir el asunto, ¿sí? Y incluso desde ahí llego a tener a veces una concepción bastante pesimista de lo institucional y lo público, ¿sí? Porque en parte lo asocio a una visión muy inercial de la vida, ¿sí? Y destaco en sustitución de eso lo espontáneo, ¿sí? Y veo que el neoliberalismo como sistema, ¿sí?, precisamente acaba con todo lo espontáneo, por lo que señala el profe Ramiro, la razón instrumental de todos los actos humanos nos ordenan de acuerdo a actos, valga la redundancia, que tienen una predestinación definida con anterioridad, ¿sí? Entonces yo no escojo la carrera tal, no porque no me guste, sino porque eso no me va a garantizar un futuro próspero en lo económico, ¿sí? Entonces ese sería mi destacar de nuevo. Somos egresados de Derecho
en destacar de nuevo su aporte, que me parece valiosísimo. No lamentarme, pero sí cuestionarme de la falta de auditorio, porque este tema debería ser escuchado por más personas, y esa es mi intervención. Un pequeño detalle: este auditorio está vacío precisamente es por eso, porque el triunfo del neoliberalismo es ese dogma que se tomó en el siglo XX y el XXI, de cómo con un presupuesto económico neoclásico del siglo XIX se toma el mundo económico en un pensamiento, un dogma, ¿sí? A nivel de todo el mundo, en los países. El neoliberalismo es un dogma. Y esta es una muestra de eso, de lo cotidiano, cómo se rompe absolutamente todos los hilos que establecen cualquier tipo de comunicación mágica con el otro, a partir de lo útil, el triunfo de lo útil sobre la vida, ¿sí? El triunfo de la economía, de lo material, sobre la sensibilidad, sobre la poética, sobre la poesía, sobre el amor. Esto es eso. O sea, tenemos, para la crisis bancaria aparecen 13.5 billones de dólares, mientras con esa plata se pudiera acabar en hambre hasta por 600 años. Pero no hay una actitud política de nadie. Y las instituciones están transadas. Lo que están generando es organismos de poder. O sea, lo que hay en las instituciones son un sinónimo de poder que se cobija con una cantidad de apelativos. Ojalá Freire hubiese sido un pensamiento político que trascendiera lo pedagógico, pero ni siquiera hemos llegado al pensamiento tradicional. Aquí, en las instituciones, en cualquier institución, dentro de la teoría está el constructivismo, pero dentro de la práctica está el fascismo. Así es. ¿Sí? O sea, uno quisiera que fuera diferente, pero no es así, mire, no es así. Y nadie le interesa. ¿Sí? El triunfo del mercado es el triunfo del neoliberalismo, es un nombre, es una religión, se toma el mundo. ¿Sí? Así es. Una palabra de todo eso. Bueno, en primer lugar, dar las gracias, también felicitarte, José. No hay problema. Bueno, en primer lugar, esta es una conferencia que ya tengo empeñada a muchas personas, entonces, para dar paso al tiempo, mencionaré brevemente a quién va dedicada, o a quién va dedicada estas cortas palabras, o a quiénes. En primer lugar, si estamos hablando del acto pedagógico, pienso que no hay mayor ventura y felicidad para un estudiante que tener a su maestro presente. En este caso, a mi maestro Ramiro Pinzón, a quien en sus aulas y con su amistad forjó en mí el interés por el conocimiento de la sociedad y una crítica bastante viva al neoliberalismo. También, pues, a una muchacha que me está viendo desde Cartagena, va dedicada a ella también estas palabras, a los poetas todovistas que me acompañan en la noche de hoy, ellos saben muy bien a quiénes me refiero, y también a los demás amigos que me acompañan en este auditorio. La necesidad de la pedagogía, en particular en Stanislaus Lem. Voy a empezar esta conferencia dando voz a unas palabras de uno de los maestros de Stanislaus Lem, que es el maestro Fernando González Ochoa, también conocido como el maestro de otra parte, quien nos señalaba en 1936 en un texto titulado Los Negroides lo siguiente: la pedagogía consiste en la práctica de los modos para ayudar a otros a encontrarse. El pedagogo
es partero. Quisiera detenerme un poco en este punto para señalar que para Fernando González la pedagogía es fundamentalmente una práctica. Y como bien lo decía una de las intervenciones, es una práctica cotidiana, con una finalidad implícita. ¿Cuál es esa finalidad? Ayudar a otros a encontrarse. Y si hay que ayudar a otros a encontrarse es o porque se ha extraviado o porque necesita encontrar un sendero para trasegar por ese proceso del conocimiento. Estas cortas palabras de Fernando González me remiten a mí a una crítica, que es precisamente esa crítica de entender la pedagogía como un acto de depósito de lo que otros han pensado, que pienso yo es una crítica que hace Freire con el tema de la educación bancaria. Quien deposita en otros lo que otros han pensado, lo ve como una cuenta bancaria que sencillamente hay que estar llenando constantemente. Por eso, la labor del pedagogo debe ser ante todo un conductor de otros por sus propios caminos. Para quienes han conocido este tema de la pedagogía, recordarán las palabras de Platón en un texto que se titula El Teeteto, en donde Platón señala que la labor esencial de la pedagogía, o el acto pedagógico mismo, es el acto de asistir al parto de las ideas. Es decir, el pedagogo es en esencia un partero de las ideas y acompaña y asiste al otro a ese dar a luz de quien estaba en tinieblas, o de quien antes no veía, o de quien antes no se encontraba. Es por eso que como crítica en la actualidad, el acto pedagógico no consiste en dar información, sino en ayudar, en guiar, en conducir, para que cada uno pueda encontrar por sí mismo la claridad que se encuentra en los conceptos. Por eso la etimología de la palabra concepto es concebir, porque el concepto permite dar luz sobre lo oscuro o sobre lo que no era claro. En este aspecto me remitiré a lo que Sócrates denominaba el arte de la mayéutica, cuando señalaba que el conocimiento se encuentra latente en la conciencia humana y que es necesario hacerlo nacer, parirlo, decía específicamente Sócrates. Por eso, remitiéndome nuevamente a Fernando González, diría que nadie puede enseñar realmente. El hombre llega a la sabiduría por el sendero de su propio dolor, es decir, consumiéndose a sí mismo. Bueno, estas eran las palabras de uno de los maestros de Estanislao Zuleta, pero vamos a ver ahora qué desarrollo dio Estanislao Zuleta a estas enseñanzas de Fernando González. En un libro titulado La educación, un campo para el combate, Estanislao Zuleta señalaba lo siguiente: la educación, tal como ella está pensada, reprime el pensamiento. Así no se lo proponga. Ahora, ¿cómo entender ese acto de la represión? Para ello tendríamos que remitirnos a la psicología, para entender desde allí que la represión es el medio por el cual se intenta desalojar de la conciencia un cierto evento, vivencia, experiencia o incluso pensamiento que resulta conflictivo para la psique. ¿Qué podemos encontrar allí?
que la educación, tal como está pensada en la actualidad, está haciendo todo lo contrario al acto mismo de la pedagogía. Así no se lo proponga, dice Estanislao Zuleta. Vamos a las universidades casi que a todo menos a aprender realmente en términos del concepto, en términos de la claridad. Es decir, asistimos a las academias para que allí sea reprimido o podamos reprimir un acto que no somos capaces de desarrollar, que es el acto de dar o de construir los conceptos. Decía también Estanislao, el objetivo fundamental de la educación es ahorrarnos el proceso angustiante de pensar. Dado que en el ejercicio de enseñar los profesores académicos pretenden, mas no lo logran, ahorrar a sus estudiantes el necesario proceso de encontrar preguntas adecuadas que les permitan hallar respuestas. El acto pedagógico tiene en el fondo una pretensión absurda, dado que nos enseña a desalojarnos del pensamiento, a no construir el acto mismo de pensar. En última instancia, pensamos o creemos que pensamos sin construir pensamiento. Como bien lo decía el anterior expositor, algo que también compartiría Estanislao Zuleta es que en el acto de la academia existe y se da un acto repetitivo y mecanicista de transmisión de saberes. Dado que el acto pedagógico en las academias se dedica a transmitir datos, saberes, conclusiones, resultados que otros pensaron, sin que el estudiante participe ni conozca realmente ese proceso del pensamiento que llevó a esas conclusiones. A nosotros nos enseñan fórmulas que debemos memorizar y posteriormente en algo llamado examen repetir. No hay un proceso ni una aventura del pensamiento realmente. Ahora voy a poner dos ejemplos que están presentes tanto en Fernando González como en Estanislao Zuleta. Y este ejemplo, pienso yo, es bastante importante porque tiene que ver con un proceso del pensamiento que desde muy jóvenes nos enseñan a reprimir, y es el acto del pensamiento de las matemáticas. Decía al respecto Fernando González: a mí poco me importa que mis hijos sepan las tablas de multiplicar, que sepan efectuar las 4 operaciones con enteros y quebrados. Las leyes expresadas son cadáveres. Lo único vivo realmente es el espíritu. Ojalá que mis hijos mediten y viven los problemas para que se fortalezcan. El hombre crece de dentro para afuera. La emoción del conocimiento es lo que embellece. Me opongo a que les enseñen así, 8 por 7. Hay máquinas ya realmente para eso. Basta conducirlos hasta que digan: multiplicar es sumar de una vez varias cantidades iguales. Que aprendan luego las tablas, pero en cuanto a máquinas, en cuanto somos hombres, debemos vivir la armonía, escuchar la música de los números. Toda ley que se enseña a otros sin que la haya vivido, descubierto en sí mismo, es vanidad. Toda ciencia está en nosotros. La escuela, si no está basada realmente en que el otro viva el conocimiento, perjudica. De igual forma, hay otro ejemplo muy bonito en ese libro que les menciono de Estanislao Zuleta, La educación, un campo para el combate, en el que también aborda el problema de las matemáticas y lo menciona de la siguiente manera:
En la escuela a uno le enseñan que 2 más 2 son 4, que menos por menos da más. Puede que el alumno no entienda ni comprenda por qué. Él solo sabe que si así lo hace, obtiene muy buenas calificaciones. Mientras uno no sepa por qué menos por menos da más, no hay una aprobación del proceso que conduce a dicho resultado, lo cual demuestra que también las matemáticas pueden ser un dogma, al igual que la religión o la historia sagrada. Y es que de hecho así es como nos enseñan en las universidades. Lo vivo por experiencia, yo también estudié Derecho. Y creo que si había algo en esa enseñanza del derecho que se pareciera al proceso pedagógico de la religión, era la enseñanza del derecho de algunos profesores en la universidad. Por eso pienso yo me siento tan afortunado de haber encontrado un maestro como el maestro Ramiro, porque si hay un acto pedagógico liberador, el acto, al menos para mi vida, pues ha sido encontrarme en el año 2005 en una clase del Instituto Penal 2 con alguien que me hablaba de la libertad formal y de la libertad material como un proceso a realizar, no como algo que estaba en el Código Penal para ser recitado. Por eso, pues, creo yo que si hay algo que se le parezca en mi vida personal a un proceso pedagógico, han sido ya estos 12 años compartiendo con ese maestro. Ahora, para ver esta unidad, quiero referirle lo siguiente. Fernando González, o mejor, el papá de Estanislao Zuleta muere en el año de 1935 en el mismo accidente aéreo en el que muere Carlos Gardel. En aquella época, el padrino representaba una figura bastante importante, puesto que cuando moría el padre, era el padrino quien asumía la labor de instrucción, de enseñanza y de acompañamiento del huérfano. En este caso, el padrino de Estanislao Zuleta fue Fernando González Ochoa. Y fue él, según nos lo menciona el hijo de Estanislao Zuleta, José Zuleta, quien inició a Estanislao Zuleta por los caminos del estudio de la filosofía. Pero para ver esa imagen, que es lo que me interesa compartirles en esta noche, de cómo era ese acto pedagógico entre Fernando González y Estanislao Zuleta, de todo lo que acabé de mencionar, también serviría para revisar si hay ahí una aplicación de lo que se ha venido diciendo de parte de Fernando. Mencionaría lo siguiente. Dice José Zuleta: entre los 10 y los 17 años, Fernando González se constituyó en el tutor y en el padre, orientó las primeras lecturas e introdujo un ánimo de independencia del entorno social e intelectual, que sería definitivo en la trayectoria de Estanislao. Fue durante esos paseos con Fernando González cuando Estanislao conoció la filosofía, pero ese conocimiento, según sus propios recuerdos, no fue en modo alguno un conocimiento teórico. En esas caminadas, Fernando se detenía a cada momento y de pronto se quedaba mirando una hormiga que bajaba por una rama. Entonces le decía: para ti, la hormiga está a nuestro lado y creemos que el suelo que pisamos está abajo y que la luz que nos permite ver viene de arriba, pero para la hormiga las cosas son de otro modo. Estas reflexiones ingenuas, esta filosofía de paseante, descorrió los velos de lo evidente y una mirada crítica sobre el mundo empezó a alborear en la mente de aquel joven de 13 años.
Ahora, funcionó, digamos, en un término no utilitarista, sino en un término vivencial. Funcionó, podemos medir qué tanta función tuvo esa otra forma de enseñar de Fernando hacia Estanislao. Miren, si hay actualmente un intelectual del siglo XX que tenga vigencia en la actualidad en cuanto a su pensamiento, al menos en Colombia pensaría yo es Estanislao Zuleta, con una característica muy particular. Cuando estaba en 8º grado de bachillerato, se retiró porque consideraba que el colegio no le daba la oportunidad de estudiar. Yo diría también no le daba la oportunidad de pensar. Muchos de nosotros no hemos sido tan afortunados. Yo tengo pues más de 25 años en la universidad, es decir, todavía no he logrado desprenderme totalmente de ese proceso. Estanislao lo hizo en el grado de 8º, pero ello no le impidió continuar con su proceso intelectual. En el año de 1982 recibe el doctorado honoris causa en filosofía en la Universidad del Valle. Eso pues, en un país como Colombia, es un logro muy, muy importante. Y la revista Semana hace unos años, haciendo una medición y algunas encuestas más importantes del siglo XX, fue precisamente Estanislao Zuleta, y que su obra, Thomas Mann, La montaña mágica y la llanura prosaica, es una de las obras más importantes en cuanto a análisis literario en Colombia se trata. Quisiera ya para finalizar hacer una última reflexión uniendo nuevamente a Fernando y a Estanislao. Y esto tiene que ver en términos de lo siguiente. Para Fernando, y lo señala en su libro Los Negroides, dice: lo esencial realmente en el proceso y en los programas de escuela debería ser la lógica. Ahora preguntémonos por qué en casi cada uno de los programas académicos, escolares, colegios, universidades, la lógica no tiene esa importancia que realmente debería tener. Pero no esa lógica que yo traté de aprender en la universidad, que era de proposiciones y después derivar conclusiones, y casi que parecía nuevamente la repetición dogmática de las matemáticas. No, la lógica tiene un sentido y una finalidad. Decía Fernando, toda ciencia tiene un método, un ritmo. Todo hombre debe descubrir su método y su ritmo. He ahí cuál debe ser la base de las escuelas. Ahora, programa que no comporte curso de lógica en cada año de estudios es un fracaso. ¿Qué importa la obra? Importa la persona. Es que, como bien lo decía la persona que intervino anteriormente, actualmente se nos olvida mucho por los resultados. ¿Qué resultado me da usted? Viene el dilema de Fromm: tener o ser. Yo puedo tener muchos títulos universitarios en filosofía, pero realmente estoy pensando el proceso filosófico. Realmente tener el título o el cartón es señal de cuánto conocimiento ostento. Decía Fernando, lo único dinámico, siempre prometedor y finalidad última es el espíritu. Y aquí también lo remito a otra obra de Estanislao Zuleta. Miren la importancia que le da Estanislao al tema de la lógica también. Hay una obra que se llama Lógica y Crítica, que es una compilación de una serie de conferencias que Estanislao da en la Universidad del Valle.
Es un libro o unas conferencias completas dedicadas a estudiar el tema de la lógica en Platón, posteriormente en Aristóteles, aunque también dicen trabajó a Descartes y otros pensadores, más de eso no hay todavía compilación transcrita. Pero decía allí Estanislao en este texto: la lógica, más que un ejercicio de gimnasia mental, es una reflexión crítica sobre el pensamiento mismo. Y ese es un problema, porque como aprendemos con fundamento en dogmas, y los dogmas no están hechos para ser cuestionados, pues pareciera que la lógica no tiene finalidad alguna. Pareciera que la lógica solamente se utiliza para dar cuenta de los orientes y de algunos procesos formales. Y esto sin señalar que así como no vemos mi lógica formal, mucho menos vemos otro avance de la lógica, cual es la lógica dialéctica. Eso definitivamente está completamente erradicado. Bueno, esto pues es a grandes rasgos. Esto hace parte de un proyecto mucho mayor que me he trazado a mí mismo, que está dirigido a estudiar un poco el tema de los pensadores y filósofos colombianos. Desde mi época de pregrado me interesé mucho por Estanislao Zuleta, pero en particular por una lectura que él realiza de la obra de Marx. Por allí fue por donde me generó el interés. Posteriormente he venido avanzando en otros pensadores como Fernando González Ochoa, y actualmente me encuentro realizando lecturas de algunas obras de otro pensador que también invito a leer y a estudiar, que es Danilo Cruz Vélez, del cual también pues invitaría a conocer. Esto porque pues a veces hay un desinterés completo de nuestros propios pensadores. A veces ni entre nosotros mismos nos escuchamos, leemos o estudiamos. Y hay textos, pensadores y filósofos que desde Colombia mismo han aportado al estudio y al análisis de temas tan interesantes como la pedagogía. Es esto pues a grandes rasgos lo que yo tendría por decir. También no puedo terminar esta conferencia sin recordar a la persona en honor a quien se hizo esta cátedra, que es el maestro Alonso Carrascal Conde. ¿Cómo no recordar pues ese inicio de la cátedra de teoría sobre el derecho a la justicia por el análisis de la tragedia de Antígona? O cómo no recordar, por ejemplo, el tema de lo que él llamaba el pidemorfismo en Aristóteles, o cómo no recordar el análisis de la estructura y superestructura de Marx, o cómo no recordar las lecturas que hacía de Kant, de Nietzsche y de otros pensadores. Yo pienso que si hay alguien que, al igual que el maestro Ramiro, merece ese reconocimiento como pedagogo, pues es la labor del maestro Alonso Carrascal. Y anhelo muy pronto, ojalá no pase todo diciembre, sin poder tener su libro de filosofía jurídica en mis manos y poder estudiar sus planteamientos. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay preguntas. Sí, exacto. ¿Alguna pregunta interesante? Sí. Si no hay, podemos finalizar con un poema que nos tiene José Vicente.
Disculpe, les quería pedir precisamente este espacio. Le solicitaba a Miguel la posibilidad para leer un pequeño poema inédito que se llama, bueno, el título también es bastante ambicioso como lo fue el título de la ponencia. En realidad el título es muy largo para lo que se dijo. Y este título es muchísimo más ambicioso porque se llama Sociografía. Imposible en un poema hacer una radiografía de la sociedad. Lo más cercano que me parece a mí que es una radiografía de la sociedad es un poema de León Felipe que se llama Qué pena, en el que seguramente me inspiré para escribir este pequeño poema. ¿Qué mundo dejaremos por legado después de nuestra marcha inevitable, si de todo lo que nos fue entregado por salvarnos de un signo miserable, hicimos un negocio ensangrentado, nutrido de intereses despreciables, y convertimos al don de la vida en tan sucia campaña fratricida? Cada rincón de nuestro buen planeta se queja sin cesar a nuestro paso. Las ambiciones de una especie inquieta dejan vestigios de su gran fracaso. Si Natura lanzara su vendetta, no hay nada que nos salve del ocaso. A quien siembra semillas de la muerte, de nada le valdrá ser el más fuerte. La tierra enferma, en su febril lamento, respira un aire gris sin esperanza. La sed y el hambre aumentan el tormento del platillo más alto en la balanza. Aun cuando basta y sobra el alimento, no todos toman parte en la bonanza, por la mezcla fatal de la ignorancia con la indiferencia y con la arrogancia. Aquello que es de todos por derecho se ha vuelto de unos pocos por la fuerza. El opresor prepara su pertrecho para lograr su conquista perversa y trata como ínfimo o desecho lo que a sus intereses no se tuerza. Como enemigo de la libertad es visto quien cuestione su maldad. A costa de sudor y sangre extraños, los imperios se erigen y mantienen. En pos de su progreso causan daños que irresponsablemente no detienen. En todo caso, escriben con engaños la historia con que a incautos se entretienen. Toman su gloria por eterna y buena, aunque sea de otros la condena. Creyéndose elegidos de sus dioses o al nivel de sus dioses elevados, levantando sus armas y sus voces sobre vivos y muertos ultrajados, cometen los delitos más atroces y quedan a las bestias rebajados, aunque éstas, por muy racionales, nunca han sido raíz de tantos males. Sometida al poder, mercado y ciencia, impuestos por indómitos tiranos, la humanidad vacía su conciencia para llenarse de estómagos y manos. El sueño de vivir en la opulencia nos ciega ante el dolor de los hermanos. ¿Cuándo podrá tener lo necesario alguien en este mundo insolidario? Las páginas pesadas de la historia cuestionan nuestra superioridad y nos ponen debajo de la escoria, pues carecen de racionalidad, aún dotados de ingenio y de memoria, y desdicen de su moralidad, quienes en busca de su crecimiento destruyen casa, familia y sustento. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas por haber asistido a su poder. Muy bien, yo la Es por fuera digamos, de la conferencia, simplemente decir que esas lecturas que en la academia de una manera fueron clandestinas, esas lecturas de poesía y esas lecturas de filosofía que fueron clandestinas, ¿por qué no han de convertirse en el pan nuestro de la academia? De San Miguel Zuleta, Fernando González, todos estos liberadores de
del pensamiento. O sea, qué bueno que la revolución en Colombia no hubiese sido solamente la revolución del hambre, sino la revolución espiritual a partir de la filosofía. Entonces, leer a Fernando González, Gabriel, Montegroy, Simón, se convirtió en algo clandestino en las universidades, ¿cierto? Como el sexo, como la marihuana, como muchas cosas. ¿Por qué no hacerlo eso en la academia, ¿cierto? ¿Por qué no crear una pedagogía de la libertad? ¿Por qué no crear una pedagogía o una cátedra de la liberación? Porque siempre es la pedagogía del poder, es decir, es el triunfo de lo que habíamos hablado de la economía neoclásica sobre el pensamiento del siglo XXI. Entonces, ¿cómo Fernando González, a partir de esa actividad clandestina, contamina a unos muchachos y rompe con el tema de la poesía en Colombia? O sea, crea el movimiento nadaísta, ¿cierto? Que es un poco una lectura, digamos, inclusive sin vergüenza, una lectura mal hecha de Fernando González, ¿cierto? Que crea el movimiento nadaísta. Una lectura mal hecha, quiero decir que no fue una lectura juiciosa de su obra y de su pensamiento, que inclusive el mismo Fernando González dice, no, yo no fui responsable de eso. Pero mire todo lo que generó, mire todo lo que puede generar en una universidad, en una escuela, un pensamiento liberador. Yo me encontré con un compañero del colegio aquí en la biblioteca, que es Gerardo Hernández, que estudiamos en el colegio provincial, y nos reíamos esta tarde. Yo le dije, nosotros tuvimos psicópatas de docentes, de verdad. O sea, no sé por qué estamos vivos, ¿sí? O sea, somos producto de eso. O sea, los seres humanos somos producto de unas relaciones opresivas en las aulas, en nuestras familias, en nuestra sociedad, en nuestra cotidianidad. Entonces, mira, lo felicito por el pensamiento todoísta que nos incluye, nos invita a pensar en que debemos revivir la filosofía colombiana, nuestra filosofía nuestra, la filosofía de la ciudad, de Quebrada Seca, nuestra cotidianidad, lo que nosotros realmente somos, y no convertir la cátedra en una sala de torturas, como son las cátedras en todos los colegios y universidades, apoyados en discursos falsos de metodologías falsas, ¿cierto? O sea, todos los posgrados, todas las maestrías, todos los estudios que hay son negocios, las universidades son negocios, ¿sí? Es el business, es el neoliberalismo en la educación, ¿cierto? A uno no le dicen estudia una maestría, sino cuánto es que vale. O sea, usted se gradúa y le damos el título, pero realmente usted se acerca al pensamiento de Estanislao Soleta, siendo maestría en filosofía, o al pensamiento de Fernando González, o acaso las cátedras de filosofía de la universidad enseñan en algún semestre el pensamiento social, económico, marxista, por ejemplo, o de nuestros pensadores ancestrales, de nuestras comunidades indígenas, por ejemplo. O sea, nada, es un desconocimiento absolutamente de... Muchas gracias por el acercamiento a estos pensadores, a estos líderes del pensamiento colombiano, y que ojalá nosotros aquí en nuestra ciudad de aquí generemos un tipo de pensamiento, ¿no? O sea, que de alguna manera creamos pensamiento, poética, para enseñarla como usted dice, es decir, para que no sea una enseñanza en un salón, ¿cierto? En una universidad, sino en un acto cotidiano, en un pacto cotidiano con el amigo, con el otro, con uno mismo, ¿cierto? Con uno mismo, que sería como, ¿qué es la búsqueda que uno tiene? Conocer a los profesores de español, escribir a pesar de las universidades, crear filosofía a pesar de las facultades. Pues, muchas gracias. Muy bien.